Continuamos con esta nota que realmente a mí me resulta apasionante. Desde lo personal siempre tuve un rechazo respecto de las personas con algún tipo de adicción por temor. Siempre desde chica, siempre, de adolescente, que siempre uno de la adolescencia tiene contactos con distintas personas que tienen distintas costumbres, ¿no? Y a mí siempre me dio mucho miedo. Crecí con ese temor de hablar incluso de esto, y ahora me siento con esta responsabilidad de tratar los temas y justamente por eso convoco a personas profesionales, como es el caso de Marcelo Fasari, para hablar temas y desmitificar todo eso mío, mío, me hago cargo, me daba mucho temor. Entonces, bienvenido nuevamente, acá estamos continuando la nota. Eh, Dejamos en esta cuestión de los del consumo y de la diferencia entre alguien que comienza o tiene contacto con una sustancia o con sí, porque hay varios tipos de consumos problemáticos, no es solamente una sustancia. ¿No es cierto, Marcelo? Sí, sí. Está bueno esto que decías. Me quedé pensando en estos miedos que vos tenés, ¿no? Como mirar a la persona de consumo o al adicto, como se le dice, de esta persona, bueno, mala, ¿no? O esta persona que un poco, que hay que, como hoy decía, correr de la sociedad porque... No, no, no es eso, ¿eh? A mí me pasaba por mí, como temor de a ver qué me pasa a mí, que no Ah, quiero, ¿me ok, ok. entendés? O Ahí, sea, ahí va. me da esa sensación de que no me pase, que no, Está no, bien. como yo soy bastante vehemente para algunas cosas, pero el tema de la voluntad es algo que me toca de cerca, no sé por qué. Y cuando me Ah, afecta la voluntad digo, ay, hay algo que tengo que corregir. Entonces, me gusta que hables de todos estos temas para estar también alertas nosotros, que creemos que no, pero a veces podemos tener una tendencia a un consumo problemático, ¿no? sí, sí, sí. Sí, nadie está exento, te No. digo. El consumo o digo, la sustancia no tiene distinción, digamos, ¿no? Inclusive hay una cuestión por lo general, hay personalidades que requieren de cierta sustancia. Digo, hay sustancias de preferencia, de acuerdo al carácter o a la personalidad que tenga, donde encajan como una especie de imagen de cerradura y llave, donde un poco si uno se contacta con esa sustancia es muy difícil de poder dejarla, ¿no? Ujú. Hay este lugar de dependencia. Entonces, no es que cualquiera seas adicto también, eso también hay que marcarlo porque no es fácil hacerse una persona adicta o dependiente de una sustancia. Esto lleva todo un proceso, digo, no es que se hace de la noche, de la mañana para la noche, esta adicción aparece, pero sí es como se va viendo, como hoy decíamos, algo progresivo, ¿no? A veces es muy difícil de detectar, hay personas que tienen eh, como mucho, no sé, muchas formas de ocultarlo, tal vez Son muy físicamente. hábiles para poner Sí, pantallas, sí, sí. tienen también esa condición física que de alguna manera pueden restablecerse rápidamente. Entonces es muy difícil a veces de detectar esto. Así que nada, es como para estar atento. Hay ciertas alarmas, como decíamos hoy, que pueden ir apareciendo, que es esto de la falta de aseo, el aislarse un poco de los vínculos, estar mucho tiempo solo, permanecer mucho tiempo tal vez en la habitación y bueno, no querer compartir con la familia. En el caso, como decía también hoy, del trabajo, bueno, van un poco teniendo ahí ciertas o faltas o problemas en el trabajo. Eh, bueno, creo que es un poco, siempre le digo a la familia o a las madres, que son tal vez las que más consultan, estar atentas, ¿no? No tampoco meterse en ese mundo de, de- de preocupación exagerada, pero sí estar atentas y tal vez esto, ¿no? De poder preguntarle a ellos, de poder ver qué van apareciendo, esas cosas que van apareciendo bueno, como para hacer un panorama más general. Bien. Y con esto, yo quería tomar esto que vos decías, yo lo entendí un poco por este pensamiento social que tenemos del adicto, ¿no? De que esa persona que un poco es lo malo de la sociedad. Hay un mensaje en esto, ¿no? De que el adicto es esta cuestión de eliminar o de ver como la oveja negra de la sociedad, donde uno tiene que ver más con el desconocimiento, me parece, ¿no? Sí. Muchas veces uno desconoce tanto el mundo de estas personas, eh, desconocimiento, un poco también esta falta hasta de empatía, podríamos decir, porque realmente son personas que están padeciendo algo
y no son personas determinadas, porque muchas veces uno dice el adicto, por eso hoy mucho no se usa la palabra adicto porque determina a la persona, ¿no? Cuando uno dice el adicto, sabe que tiene todas estas características de mentiroso, tiene esta persona que delinque, es una persona que un poco va a manipular la situación. Entonces, un poco se trata de hablar de una persona que está atravesando una situación de consumo problemático, donde parecería ser que hay un poco más de flexibilidad. Y el consumo problemático no solamente tiene que ver con la sustancia en sí, como decía hoy, sino uno tiene que ver un poco más allá de eso, ¿no? Como tener una mirada más transdisciplinaria, se le dice en las distintas disciplinas que uno maneja. Por eso cuando uno entra en un tratamiento o la persona que está en situación de consumo entra a tratamiento, hay varios profesionales trabajando para eso. Al ser una situación tan compleja se requiere de varias miradas para poder acompañar. Por Qué eso digo que bárbaro. es una mirada tan holística porque Claro. se trabaja con distintas profesiones, psicólogos, consultores psicológicos, psiquiatras, psicopedagogos, bueno, hay un abanico nutricionistas, hay un Sí. abanico muy grande. Qué maravilla, ¿no? Porque lo que es el ser humano es tan amplio, y nosotros vulgarmente decimos esa palabra, ¿no? Y con eso cerramos y etiquetamos una situación que es abarcada por tantos profesionales y mirado por tantos aspectos del ser humano. Nosotros simplemente adicto. Y además la adicción, como la estabas reflejando hace un rato, no es solamente el consumo problemático, se refiere a, a las drogas, sino que hay consumo problemático qué sé yo, del alcohol, no sé. de- Sí, 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 mirá, bueno, el alcohol termina siendo una droga, tal vez es una sustancia legal, como hoy decías también, ¿no? Lo que es el alcohol un poco se desnaturaliza o se minimiza, digamos, porque digo, uno parecería ser que está avalado tomar claro, alcohol. Entonces, entiende que, bueno, si yo tengo un problema con el alcohol, no sería una problemática de consumo. Eh, Muchas veces ese mensaje también, ¿no? Hace que las personas un poco, bueno, pasen por alto esta situación. Pero también, digo, ampliando un poco esto, hay personas que tienen problemáticas con la alimentación hoy en día, ¿no? El tema de alimentación está, la desnutrición o la falta de alimentación, los problemas alimenticios hoy están muy en boga. sí, está Eh, aceptado porque como que eso no traería alguna consecuencia en la sociedad, como que eso no hace que uno, no sé, ¿no? Que uno no pierda la cabeza, que uno no se descontrole, no pueda delinquir, no sé. Es como que eso está aceptado, pero eso daña muchísimo a la persona y el entorno, ¿no? Sería un entorno que no sé cómo sería para sostener a esa persona, o que come en exceso o que come o que no come, ¿no? Por claro. ejemplo, en el caso Sí, de la alimentación. sí, 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 va teniendo progresivamente sus consecuencias también en la persona, ¿no? Pero tal vez es algo como que, bueno, esto que decía hoy, se pasa por alto, donde Sí, el tema es cuando el punto se pone en la sustancia, digamos, ¿no? Porque el problema es la sustancia. Muchas veces aparece este mensaje que también me parece un poco errado, ¿no? Porque el problema no es la sustancia, digamos. La sustancia es una cosa, digamos, es justamente una sustancia que está ahí. El tema es el vínculo que la persona torna con esa sustancia, digo, porque uno puede, no sé, tomar alcohol en una fiesta y saber que eso termina ahí. El tema es cuando uno empieza a tener ese vínculo más cercano con la sustancia, necesita, digamos, de esa sustancia para poder ser alguien, manifestarse de alguna manera, tapar algo, ¿no? Un sí. poco El que ver con cigarrillo. el cigarrillo también, ¿no? Muchas veces esto parece ser que el cigarrillo es algo que más social, bueno, empezó siendo como una mirada desde ese lugar. Entonces digo, hay un montón de cuestiones que no solamente son las sustancias, el tema del juego, hoy la ludopatía hoy está muy en boga, el acceso también, hay chicos adolescentes que tienen acceso muy fácilmente por redes sociales, eso es terriblemente lo que hoy está pasando, como muy fuerte es eso. Así que no solamente aparece la sustancia como una problemática de consumo hoy, sino aparece esto, ¿no? Muchas personas tienen problemas con el trabajo excesivo, ¿no? Entonces Ah, también, mira, eso también, que es el trabajo, la adicción a trabajo, ¿no? ¿Cuántas personas em,
dejan de lado su vida, y a mí me ha pasado eso en algún momento de mi vida, donde me enfocaba tan duro en el trabajo que dejaba de lado el resto, ¿no? Para no pensar en lo demás. Tanto que recuerdo claramente una situación muy dura en mi vida, y yo estaba organizando algo, un encuentro, y con un evento, ¿no? Laboral, y estaba preocupada por el evento. Y no podía, hasta que me dijo que la dueña de la empresa se enojó y me llamó y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿No? Como yo seguía hablando como si no hubiera pasado nada, y era terrible. Entonces yo me di cuenta, digo, esto es excesivo, ¿no? Y eso arruina la vida de la persona, y el entorno queda como que no entiende lo que está pasando, ¿no? Sí, 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 Es también. dañino, es dañino. Es terrible porque uno no se va dando cuenta, uno se va como metiendo en ese mundo, se va aislando un poco de esa necesidad que parece que uno tiene bueno, de cumplir o de ese deseo de esa búsqueda. Pero bueno, aparecen estas problemáticas, ¿no? De juego, como decía, de trabajo, sexo. Digo, el mundo de las adicciones se amplió muchísimo o de alguna manera se evidenció de una manera más nítida, digamos, ¿no? Porque esto estaba ya. Sí, es Siempre se ponía el foco en la sustancia. claro. Entonces esto, bueno. Y también algo que me parece que está bueno para decir, que la persona que padece una situación de consumo problemático, eh, nosotros cuando trabajamos en este campo es importante trabajar con la familia, digamos, porque entendemos que el sistema también necesita ser revisado. Digamos, la persona es una manifestación de la familia, ¿no? Por eso nosotros cuando una persona entra en un proceso tal vez de internación y demás, empezamos a tener entrevistas con la familia, a trabajar algunos puntos con la familia. A veces esas cuestiones vinculares son detonantes para que la persona consuma. Con esto no quiero decir que la persona es la causante, mejor dicho, perdón, la familia es la causante de que la persona Pero consuma. es un entorno propicio para que esa persona pueda... Sí, sí incide de una manera bastante puntual, digamos, ¿no? Mm, Por eso digo, esto es importante revisar. No bien, solamente es trabajar con la persona de consumo, sino también con el sistema familiar. Eso es sumamente importante, hasta te diría primordialmente importante, bien. porque muchas veces trabajas con la persona de consumo y el problema mientras la persona está, bueno, en un proceso de internación o está en un grupo, está contenida, la persona trabaja muy bien, está bastante enfocada, pero el problema aparece cuando va a la casa o cuando se encuentra con los padres o con un hermano, con un tío, en el trabajo. Entonces, trabajar también esa parte vincular, ese contexto donde la persona se maneja y ver cómo interacciona ahí es sumamente importante. Bien, bien, Eh, Ahí aparece un punto fundamental para trabajar en el clave. campo de adicciones, porque si no es como que te quedas muy corto, digamos, no puedes realmente hacer un trabajo más holístico, como decía hoy. Bien. Termina muchas veces fracasando también, ¿no? El proceso de la persona, cuando el proceso con la familia No no va, contribuye. no va acompañando, digamos, lo que la persona va haciendo. Porque muchas veces la persona va haciendo movimientos, va cambiando ciertas cuestiones y la familia de alguna manera está como no queriendo acompañar ese proceso. Pero digo, muchas veces me encontré con padres que me dicen, pero yo prefiero a cómo era mi, Sí, claro. Si yo el prefiero hijo, ese hijo que consumía, porque yo claro. de alguna manera lo podía controlar, sabía que esto no lo iba a hacer, entonces terminan manifestando algo de Sí. la familia que tal vez estaba oculto. Eso que se Entonces, llama zona de confort, que no es confort, pero en realidad es algo que uno tiene establecido y que puede controlar de alguna manera, es eso lo que realmente no colabora a la familia, porque quiere mantener esa status quo, esa característica de la persona en este estado de consumo problemático. Bueno, sí. tenemos 2 minutos. A mí me gustaría que nos dijeras en 2 minutos un mensaje que nos quedara, ya que estamos aprendiendo esta cuestión del consumo problemático, ampliando, visibilizando, informando, para que sepamos que no solamente es un adicto, la palabra esa hay que sacarla, sino que todos podemos tener un consumo problemático y lo tenemos que ir descubriendo, ¿no? Te dejo 2 minutos. Bueno,
Tal vez como mensaje se me ocurre en este momento decirles que, bueno, primero, esto que vos decís, la persona no es un adicto ya, por suerte, digamos, esto se ha cambiado, pero primero mirar a una persona. Primero tenemos una persona ahí. La sustancia o lo que consuma queda en segundo plano. Entonces, cuando uno tiene esta mirada de esta persona, la forma de acompañar y de entender también es muy diferente. Entonces, creo que ese es el puntapié inicial para poder acompañar a esta persona a que haga algo diferente. Después va a depender de un montón de otras cosas. Digo, esto no quiere decir que la persona vaya a restablecerse rápidamente, ni mucho menos, pero poder empezar a mirar como sociedad o como cada uno quiera, digamos, tal vez de manera individual, a entender que primero adelante tenemos una persona que se está manifestando, que está atravesando esta situación tan compleja, donde esto no solamente requiere solamente de la persona de consumo, sino también con el ámbito familiar, con el ámbito social, si se quiere, porque hay una mirada, como decíamos hoy, muy enjuiciadora de lo que es un adicto, de lo que hace, de que tal vez es una persona que va a delinquir. Entonces, me parece que esta cuestión del determinismo, de pensar que esta persona va a ser para siempre así, también hace que nosotros que nosotros también pensemos que esto va a ser así y no le demos otra posibilidad. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Más allá de que la persona se restablezca o no, creo que los movimientos que pueda hacer, los cambios que puedan hacer, puedan ser muy significativos. Claro. Que no sé, se trabaja mucho en adicciones también con la reducción de daños, que es que la persona pueda, no sé, hacer algo distinto, hasta, no sé, conseguir un trabajo y que de alguna manera siga consumiendo, bueno, pero es algo distinto. Sí. Entonces, tener esa mirada no tan rígida, tan determinista, me parece que también puede ser un cambio individual, social, que podamos entender que nosotros somos parte también de ese sistema también, ¿no? Porque de alguna manera estamos como, bueno, justamente determinando que estas personas van a estar ahí de por vida y no pueden hacer algo distinto. Y después que son personas que tienen sentimientos, que tienen ganas de vivir, que tienen ganas de hacer cosas, pero realmente no pueden. Porque no es un tema de decir voluntad. de voluntad, ahí está. No es un tema de voluntad. No. Esto es una persona que están justamente... La voluntad quebrada, totalmente. Exactamente. Entonces, creo que es también un pensamiento que hay que un poco poner en cuestión, pero nosotros mismos, ¿no? Como cada uno de manera individual, donde decir, bueno, ¿qué le está pasando a esta persona? Digo, ¿no? Interesarse por eso realmente, tener esta mirada más, bueno, del preguntar o de cuestionar, y no tal vez esto de escuchamos estos mensajes, tal vez nos venden en los noticieros, decir, bueno, de las personas que consumen, porque esto se maneja mucho, ¿no? Sí, Socialmente sí, o sí. aparecen estas noticias, ¿no? Donde lo malo, la persona salió a robar porque estaba en consumo. Bueno, muchas veces esto no tiene una relación tan directa. Entonces, poder romper ese pensamiento me parece que también nos podría, inclusive como nosotros como personas, tener una mirada más empática sobre lo que está pasando y también cuando nos pasa a nosotros también, ¿no? Porque digo, más allá del consumo de la sustancia, cuando uno trabaja en el campo de las adicciones acompañando a personas con esta problemática, digo, los problemas son vinculares, los problemas son de deseos no resueltos o de cuestiones ahí muy vitales que nos pasan a nosotros, digo, no estamos muy alejados, más allá de sacando el consumo de lado, ¿no? No, O la sí, sí, sustancia de lado. sí. Atravesamos, sí. Estamos todos metidos en ese quilombo, Sí, sí, digamos. sí, sí, totalmente, Vos totalmente. empezás a hablar y te cuentan situaciones, un hijo que no es reconocido por un padre, que el padre un poco lo deja de lado, o una madre que es tan autoritaria que, entonces, digo, estas cosas nos han pasado, digo, en Sí, las sí, sí, crianzas, a todos. entonces, cuando uno empieza a meterse en ese mundo, decir, bueno, estamos un poco a la par de esto, ¿no? Digo, no Sí, estamos todos por ese tenemos un grado de responsabilidad, totalmente. Sí, sí, tal sí, cual. sí, Entonces, sí, sí, tener esta mirada más abarcativa me sí. parece que también nos hace eh, poder entender un poco más esta situación, que no es tan alejada o tan algo que hay que desechar, sino No, hay que o meterse en ese apartar. mundo. Sí, Exactamente. Un poco eso gracias. me gustaría dejar de lado. No sé si fui claro, pero Sí, bueno, me sí, parece sí, que sí. es un mundo que es un poco a mí lo que me lleva también
a esto, ¿no? Todo el tiempo a meterme en este mundo, preguntarme. Digo, es un lugar donde uno requiere de mucho respeto también por la persona. Totalmente, totalmente. Porque si no, no, es muy difícil meterse en esto. Más allá de la complejidad en sí que esto requiere, y el de derrotero también que esto es, porque realmente hay que decir que las personas que se recuperan no son muchas, pero sí que se puede hacer algo distinto. Claro, exactamente. Y me encantó el mensaje final. Marcelo Fasari con nosotros, vamos a volver a estar juntos acá para seguir. Si alguien quiere hacer una consulta a través de la cuenta de Instagram, @Marcelo_Fasari, como dice allí, y si no, el número nuestro de la producción, nosotros después nos comunicamos con Marcelo de alguna manera para responder lo que haya surgido de esta nota. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos, bueno, gracias a ustedes, así que un honor para mí, bueno, estamos El viéndonos honor pronto, es seguro. nuestro. Gracias, Gracias. gracias. Continuamos con actitud positiva.